Mi pastor Juvenal, usted que está ahí como dirigiendo ahí lo que es la parte técnica. Ahora sí se está grabando. Ahora sí, gracias, sí. Gracias. Está grabando Gracias por ese detalle. Gracias, hermano Daniel. Comenzamos con la clase entonces del día de hoy y partimos con la formación de los libros. Y dijimos que la primera eran los rollos. Se hacían pegando hojas de papiros unas contra otras y luego se enrollaban estas largas tiras alrededor de un palo. El tamaño del rollo estaba limitado por las dificultades de usar el rollo. La escritura se hacía usualmente por un solo lado. Un rollo escrito por ambos lados recibe el nombre de opistagrafo. Tenemos una referencia bíblica ahí en Apocalipsis capítulo 5, verso 1, donde dice: luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Si tiene conocimiento de rollos que medían 48 metros de largo. Se tiene conocimiento de estos rollos que medían 48 metros de largo, pero el rollo promedio, dentro de lo que estaba estandarizado, era entre 7 a 12 metros de largo. No es de extrañarse que Calímaco, un catalogador profesional de libros de la Biblioteca de Alejandría, dijera en algún minuto: un gran libro es una gran molestia. ¿En qué sentido? Que si era muy grande, era una molestia para poder trabajarlo por lo extenso que era y lo difícil de manipular. Ese era un rollo. Ahí tenemos un rollo, algún pergamino. Ahí se puede notar un poco que están pegados para poder darle esa longitud de los 17 o hasta 48 metros en algunos casos puntuales. La segunda forma de agrupar los libros o los escritos habla del códice o del libro. Con el fin de facilitar la lectura y reducir el bulto, las hojas de papiro se disponían en forma de un libro y se escribían por ambos lados. Se dice que el cristianismo fue la principal razón por la cual se desarrolló en forma de códice o de libro. Los autores clásicos escribieron sobre rollos de papiro hasta alrededor del siglo III después de Cristo, en rollos. Y tenemos un códice o lo que nosotros conocemos comúnmente como un libro. Ahí usted puede notar que este libro tiene la portada de alguna manera, y ahí estarían las hojas, que son hojas de papiro cosidas, o se le ponían algunos tipos de seguros para que eso permaneciera en esa condición. Dice: estaban formados por varios fascículos cosidos entre sí en forma de libro, cuaternio, de ahí viene el término cuadernos. Cada fascículo tenía 12 caras divididas entre 2, 3 o 4 columnas, generalmente, lo que sería este espacio de acá. Aquí las columnas, aquí tenemos uno de 4, pero normalmente eran de 2, de 3 y hasta de 4 columnas por cada hoja cuando se escribía o se usaba este sistema de códice. Bien. Hasta ahí estaríamos para complementar lo que no alcanzamos a terminar la clase anterior. Doctor Guillermo, ¿alcanzamos a pasar listo o ya estamos resueltos con ese tema? No se preocupen, pastor, porque justamente en la medida que se van incorporando ahí, yo los voy ingresando ahí a la asistencia. Bien, continuamos entonces. Pastor, la clase de usted dijo 12. Usted dijo en la anterior, dijo que eran 16, o sea, 12 caras, y acá dicen 16. Son 12. Perdón, 16, ¿dije 12? Sí. No, son 16 caras. Es que justo viene el 12 y ahí quizás la visión me engañó, okay. Pero son 16 caras. Okay. 16 caras. Ahora, estamos tomando como ejemplo, que me faltó agregar, el Códice Sinaítico. Este códice, que es un libro, tenía 16 caras divididas, en este caso acá puntualmente de 4 columnas, en este caso acá. ¿Ya?
Ya pasamos lista. Seguimos ahora con lo que es el canon de la escritura. Primero vamos a partir por la terminología. ¿Qué es lo que es el canon? Siempre hemos escuchado hablar del canon bíblico, del canon de la Biblia, el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento. No, la palabra latina Biblia se deriva a través del latín de la palabra griega biblión, que significa libros, que se refiere a un catálogo de libros que la Iglesia cristiana reconoce como canónicos. El vocablo canon tiene su origen en el griego canon, que es de origen semítico. En el hebreo, la palabra canet, que significa caña, la que era utilizado por los albañiles y carpinteros como una regla para tomar medidas. La era cristiana adquirió un sentido metafórico para referirse a las normas de fe y doctrina. Desde el siglo IV después de Cristo, los cristianos se refieren al canon como una lista autoritativa de los libros que conforman las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Con ese significado específico, probablemente la palabra canon fue utilizado por primera vez en el año 367 después de Cristo por Atanasio, quien era obispo de Alejandría. Cada libro, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que pudiese formar parte del canon, tuvo que pasar por un exhaustivo proceso de revisión y aprobación. En resumen, la custodia de la integridad del canon veterotestamentario significa el Antiguo Testamento, le fue divinamente encomendada al pueblo judío, y la revisión del canon neotestamentario a la iglesia de los primeros siglos, al canon del Nuevo Testamento. Hay libros que fueron duramente cuestionados antes de ser aceptados en lo que hoy es nuestro canon actual. La Iglesia ha decidido a lo largo de los siglos poseer un catálogo de libros canónicos con los objetivos de definir qué es revelación y doctrina, impedir la adulteración de su contenido, evitar y confrontar las herejías, y para que los creyentes de todos los tiempos puedan estudiar y vivir de acuerdo a los principios que Dios establece. Historia del canon del Antiguo Testamento. Aquí vamos a comenzar. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo aproximadamente de 1600 años, aproximadamente. Siempre hablamos de números redondos, sacando como un número para poder señalar el tiempo, y es lo que los historiadores siempre han prefijado con respecto a esta materia. ¿Alguien me puede señalar cuánto tiempo se demoró toda la Biblia según lo que ya hemos estudiado? Dijimos que el Antiguo Testamento 1500 años y toda la Biblia, ¿alguien recuerda? Bien, lo dejamos ahí al pendiente. Si alguien se acuerda, después levanta la manito si revisa su apunte. Algunos eruditos postulan que el libro más temprano, o podríamos decir el libro más antiguo, celular Lizama, ahí está, veo. ¿Sí? Buenas noches, pastor Jorge. Buenas noches, hermano Alejandro. El Antiguo Testamento, como usted muy bien lo decía, fue escrito en un lapso de 1500 años aproximadamente. Y a la vez el Nuevo Testamento fue escrito cerca de 100 años. Por lo tanto, en ambos pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, tenemos cerca de 1600 años, en el lapso más o menos que los eruditos han determinado que se escribió la Sagrada Escritura. Muchas gracias. Eso. Esa sería la respuesta. 1600 años dentro de un número aproximado. Siempre hablamos de cifras muy aproximadas. Algunos eruditos postulan que el libro más temprano, o podríamos decir nosotros también el libro más antiguo, fue el libro de Job. Quizá alguien podría pensar fue el libro de Génesis, pero el libro más temprano escrito fue el libro de Job. Probablemente fue escrito por un contemporáneo del patriarca Abraham. La formación del Antiguo Testamento fue el resultado de un largo proceso. Tomemos en cuenta que fueron 1600 años en lo cual se ocupó para poder escribir todo lo que fue la historia del Antiguo Testamento.
Moisés es la primera persona que es identificado como escritor de la Torá, del hebreo, o Pentateuco de los griegos, que incluye los primeros 5 libros de la Biblia, que serían Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Probablemente escrito alrededor del 1400 a.C., y en Deuteronomio 31:9 se muestra cómo fue que Moisés escribiera, poco antes de su muerte, instrucciones para el pueblo de Israel, donde dice: entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se los dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. El registro del Antiguo Testamento comienza con la creación del universo y cierra aproximadamente 400 años antes de la llegada de Jesús, el Mesías. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo en un inicio. Después algunos pasajes fueron escritos en arameo, que es una lengua modificada del hebreo que proviene de cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, por allá por el año 586 a.C. De hecho, este es el idioma que habló Jesucristo cientos de años después del exilio de Babilonia, que es lo que aclaramos anteriormente. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el lenguaje elegante y culto en la época del Imperio Romano. Esto facilitaba el entendimiento del mensaje de Dios para la gente que estaba en todas las regiones que ocupaban los romanos. Después de que Alejandro el Grande expandiera su imperio a través del Medio Oriente entre el año 334 al 323 a.C., el griego se convirtió en el lenguaje predominante en toda la región. La influencia del idioma del rey Ptolomeo II inició un proyecto para tener una versión griega de los textos sagrados hebreos para su renombrada biblioteca en Alejandría, motivo por el cual pidió ayuda al sumo sacerdote de Jerusalén, y él comisionó a los 70 principales académicos judíos que llevaran a cabo la traducción de los 5 libros de Moisés. Tradujeron del hebreo al griego. A esta traducción se le llamó Septuaginta, que significa 70 en latín, nombre dado por Agustín de Hipona por los 70 académicos que participaron, y hoy es abreviada con los números 70 en números romanos. Después de un proceso de 100 años, los demás libros del Antiguo Testamento en hebreo y arameo fueron agregados. Esta traducción fue tan importante que los escritores del Nuevo Testamento citaban versículos del Antiguo Testamento haciendo uso de la traducción griega, o también llamada la Septuaginta. El rey de Egipto, Ptolomeo II, quien fue el que pidió que pudiesen traducir los escritos del hebreo al griego, y ahí tenemos una foto para que usted lo conozca. Él era el rey de Egipto, Ptolomeo II. Después de la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo, los judíos ya no pudieron hacer sacrificios de animales, así que empezaron a hacer alabanzas y lectura de los libros sagrados, pero no había un canon o norma que les indicara cuáles libros eran sagrados y cuáles no. Sin embargo, la lista o canon de libros bíblicos hebreos inspirados quedó establecida definitivamente para el judaísmo en el siglo II de la era cristiana. Este compendio recibe el nombre del Tanakh. El acrónimo Tanakh son las 3 letras iniciales hebreas de cada una de las 3 partes que lo componen. De las 3 partes que lo veamos. Primero, la T de la Torá. La Torá se conoce también como el Pentateuco, ley o instrucción, y se compone de los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Segunda letra,
la N de Niviim, que significa los profetas, que incluye 21 libros. Y ahí tenemos Josué, Jueces, Samuel, y ahí entramos primera y segunda, Reyes, primera y segunda, Isaías, Jeremías, Ezequiel, adicionalmente los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego, como tercero, tenemos la J de Ketuvim, que significa los escritos. La letra Kaf, que sería esta letra, se pronuncia suave como J, no como K. Por eso queda como Tanaj y no Tanaj. Incluye 13 libros: Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primera y segunda de Crónica. Aquí vamos a ver, para que nos quede más claro, aquí tenemos la división del canon hebreo, que estaba compuesto por la Torá, por los profetas y por las escrituras. La ley, los profetas y las escrituras. Si usted puede ver aquí, la Torá está dividida en los 5 libros, y los profetas, para el pueblo de Israel, o para ver el canon hebreo, habla de los profetas anteriores, donde menciona Josué, Jueces, Samuel y Reyes como profetas anteriores. Y luego como profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores están en un solo tomo. En un solo tomo. Luego tenemos las escrituras, donde tenemos los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job, y tenemos después, dentro de la escritura, esta subdivisión que sería Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, y acá tenemos los libros históricos, Daniel y Esdras y Nehemías en un solo tomo, y las crónicas en un solo tomo. Si sumamos, son 24 libros. Pero usted me puede decir, pero nosotros tenemos 39, tenemos más libros. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos los 12 profetas menores separados. Los tenemos como profetas menores. Ellos tienen una división de 3 partes: la ley, los profetas, las escrituras. Nosotros tenemos dividida en 5 porciones. Primero la ley, luego tenemos los libros históricos, y aquí en los libros históricos tenemos separado primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Luego tenemos los poéticos, son los que tenemos acá, y luego tenemos los profetas mayores, y luego tenemos los profetas menores. Y eso nos da a nosotros 39, lo que aquí también sumaría 39 si dividiéramos los libros que anteriormente les he mencionado. Esto es el canon hebreo, y este es el canon que usamos nosotros en lo que es la Biblia que nosotros normalmente acostumbramos a usar. Podemos continuar. Perdón. Hay un micrófono abierto, si fuera posible, por favor. En la Biblia cristiana, estos mismos 39 libros son divididos en 5 categorías, que son las que ya hemos mencionado: la ley, o lo que nosotros también llamamos como el Pentateuco. Luego tenemos los libros históricos, la sabiduría, o lo que serían los libros poéticos, los profetas mayores, y también tenemos los profetas menores. Se estima que el canon hebreo, con sus 24 libros, los mismos 39 de la Biblia protestante, se terminó de compilar y definir totalmente después del cautiverio babilónico, en tiempo de Nehemías, entre el tiempo de Nehemías y Malaquías. Hablamos del siglo IV antes de Cristo. Al final del siglo IV ya ahí podemos decir que fue compilado el Antiguo Testamento. Pero se oficializó después de muchos siglos de discusiones, y se cerró definitivamente como canon por los rabinos fariseos a comienzos del siglo II después de Cristo. Los eruditos bíblicos postulan diversas teorías de cómo fue formado el canon veterotestamentario, o del Antiguo Testamento. La teoría tradicional, que es la que vamos a mencionar, porque tenemos varias otras, inclusive unas liberales, pero vamos a mencionar la más tradicional o aceptada en la actualidad,
menciona 3 etapas trascendentales o de importancia en el proceso del canon, de la formación del canon judío. La teoría clásica sería la primera. Empieza a formarse con los escritos del profeta Moisés, quien escribe la Torá, que conocemos como ley o Pentateuco. Los escritos de Moisés fueron los primeros en considerarse como textos hebreos sagradísimos y canónicos a partir del siglo V a.C., en los tiempos de Edra y Nehemías. Eso no era cuestionable. Si Moisés lo escribió, no tenía ningún tipo de cuestionamiento si fue escrito por Moisés. Luego, posteriormente, los profetas son aceptados en el canon judío a finales del siglo III. Y finalmente, los escritos se oficializan a finales del primer siglo en el concilio de Jamnia o de Jabnet. El escritor judío Flavio Josefo, en el siglo I, dice que estos libros han sido aceptados como canónicos desde tiempo inmemorial. La historia de Israel y su Biblia hebrea siempre estuvo relacionada con su templo y sus instituciones. Algunos hitos importantes en relación al canon serían, primero, en tiempos del rey Josías, antes de la invasión caldea y la destrucción del templo de Salomón, se encuentra el libro de Deuteronomio y se produce un periodo de reformas. Cuando se encuentra este libro a través del rey Josías, se da todo lo que viene un tiempo de querer volver nuevamente a la institución de la religión judía por parte de orden del rey hacia los habitantes en ese minuto. Luego tenemos, como hito importante también, Esdras, durante la reconstrucción de la nación después del cautiverio babilónico, se esmeró en compilar los libros y enseñar la palabra de Dios a los judíos. Esdras es el gran instrumento de Dios para formar el canon. Algunos le llaman, y han dicho así, el segundo Moisés, por la importancia que le dio Esdras al valor de las escrituras para el pueblo de Israel. Entonces, como primer hito, tenemos a Josías. Segundo hito, tenemos a Esdras, quien se le compara o se le asemeja como un segundo Moisés. Y aquí, esta es información histórica, que no quiero que ninguno se me asuste. Segunda de Macabeos, Macabeos, un libro de la Biblia, no Nueva Jerusalén, sino que la Biblia de Jerusalén, donde narra la historia que Nehemías, en tiempo del retorno del cautiverio babilónico y reconstrucción del templo, fundó una biblioteca reuniendo los libros referentes a los reyes, profetas de David y los escritos acerca de las ofrendas. Eso no está en el libro de Nehemías de nuestra Biblia, sino que está escrito en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 13. Y en el mismo libro, pero en el versículo 14, habla de la misma forma acerca de un personaje o de un escritor que se llama Judas Macabeo, quien recogió los libros sagrados que estaban dispersos a causa de la guerra santa provocada, entre otras cosas, por la profanación del templo de Antíoco Epifanes. Una profanación en el tiempo cuando este conquistador Antíoco Epifanes entra al templo, saquea el templo, se roba todos los utensilios de oro, todo lo que era las joyas, y además de eso sacrifica un cerdo en el altar que estaba consagrado para Dios. Entonces ahí hay una revuelta, digamos, una rebelión por esta situación que se había provocado. Y ahí se dice que Judas Macabeo empieza a recolectar los libros sagrados que estaban dispersos producto de esta guerra que estaba aconteciendo. Criterios. ¿Cuáles fueron los criterios de la canonización del Antiguo Testamento? Primero, el autor debía ser un profeta de Dios conocido como tal por Israel. Ejemplo, Moisés, Isaías o Jeremías. De no ser
profeta, su autor debía ser un importante personaje en la historia de Israel, como un rey, un dirigente o un sabio. Entre eso mencionamos como ejemplo a David, Salomón, Nehemías o también Esdras. Total apego a la ley de Moisés, sin contradecir en absoluto sus estatutos. Uso y aceptación del pueblo judío por largo tiempo de ese escrito. Evidenciar dentro de su contenido que tenía autoridad divina. La Biblia griega o Septuaginta, producto de la dispersión provocada por el cautiverio babilónico en el siglo IV a.C., se formaron numerosas e importantes comunidades judías en diversas regiones. Una de ellas era la comunidad de Alejandría, y aquí quiero que podamos tener harta atención con esto que vamos a ver aquí hacia adelante. Entonces, una de ellas era la comunidad de Alejandría, los cuales habían adoptado el idioma griego como cotidiano y relegado el hebreo a cuestiones cúlticas o a lo religioso, lo que hablábamos anteriormente. Bien, ante esto se vieron en la necesidad de traducir la Biblia hebrea al griego. Estos judíos helenos aceptaban un canon más amplio que los judíos de Jerusalén, conteniendo varios libros apócrifos, que eso viene a dos clases más a futuro, que los vamos a ver más a fondo. Esta versión griega se le conoce comúnmente como la Septuaginta o versión de los 70. Y ahí habla un poco acerca de la traducción, que comenzó en el año 280 y termina en el 132. También se le conoce a esta versión de la Septuaginta como el canon alejandrino. Este era cuando usted escucha en alguna parte se encontró un papiro del canon alejandrino, se está hablando acerca de esta versión hebrea traducida al griego. Entonces, este es el canon alejandrino. Se cree que la primera parte del Tanaj que fue traducida al griego fue el Pentateuco en el siglo III a.C. El texto en griego, benefició primero a los judíos helenos de la diáspora. La diáspora era la dispersión que habían tenido los judíos cuando entraron en el cautiverio. Tuve que meterme con los datos móviles. Entonces, la diáspora era cuando se refería a los judíos que habían sido dispersos y que estaban fuera del territorio de Palestina, de la frontera palestina, o puntualmente también podemos decir que estaban los que estaban exiliados. Ellos eran los que pertenecían a la diáspora y posteriormente a la iglesia cristiana, pues pudo relacionar el evangelio de Jesucristo con el cumplimiento mesiánico, pudiendo de esta forma alcanzar a los judíos y también los gentiles, los apóstoles, y se cree que el propio Jesús citaba la Septuaginta cada vez que citaba la Septuaginta del Antiguo Testamento, lo que también habíamos visto anteriormente. Los protestantes aceptamos solamente 29 libros canónicos, a diferencia de la Iglesia Católica, que incluye otros libros de los cuales se llaman deuterocanónico o que también se denomina segundo canon. La palabra deuterocanónico significa segundo canon. Libros de los cuales se dudó por largo tiempo de su canonicidad. Estos son Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primera y segunda de Macabeos. La iglesia protestante le llama apócrifos, ocultos sin luz, término usado en forma despectiva para negar su inspiración. Martín Lutero y los reformadores del siglo XVI, quienes no consideraron el uso de estos libros en las nuevas congregaciones reformadas, y la iglesia romana recién los aceptó oficialmente en el Concilio de Trento en el año 1545. Eso fue una respuesta claramente a lo que estaba aconteciendo con relación a la reforma, que lo vamos a ver un poquito más adelante también en más detalle. Es importante aclarar que aunque no los consideremos inspirados, pero algunos sí poseen valor literario e histórico,
como los libros de Macabeo, que narran la heroica insurrección judía ante la tiranía siria y sus aberraciones litúrgicas en el siglo II antes de Cristo. Los traductores reformados en un principio agrupaban los libros deuterocanónicos en una sección aparte entre los dos testamentos o al final. Por ejemplo, la traducción al castellano de Casiodoro de Reina de 1569 incluía los deuterocanónicos, y la posterior revisión de Cipriano de Valera de 1602 también los incluyó, aunque los separó en una sección aparte. Nuestra muy usada versión se publicó por primera vez sin los deuterocanónicos recién en el año 1850. Esta diferencia canónica del Antiguo Testamento se debe a que la Iglesia reformada adoptó la Biblia hebrea Tanaj y la Iglesia católica oficializó la Vulgata latina, la cual tradujo en latín, tomando como base para el Antiguo Testamento la versión griega conocida como Septuaginta. La Iglesia Ortodoxa Oriental no tomó postura oficial en esta divergencia, pero recientemente ha tendido a acercarse más a la posición protestante. Algunas de sus congregaciones aceptaron los deuterocanónicos. Los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco como literatura canonizada. Aquí vamos a ver el desarrollo del canon del Antiguo Testamento, y principalmente, que es donde yo quiero centrar hoy, que nos quede lo más clarito posible, el canon alejandrino. El canon del Antiguo Testamento empezó con el canon alejandrino, que definió la lista de los libros que se encontraban en la Biblia Septuaginta, que se inició en el 280 y se concluyó en el 132. Ese es el canon alejandrino que utilizó o que se utiliza normalmente para las traducciones de las Biblias católicas. Este es el canon. Luego tenemos el canon del Tanaj, después en el año 96. El primero fue acá entre el 280 al 132, siempre antes de Cristo, pero después en el año 90 después de Cristo, un grupo de fariseos de Jerusalén se reunieron en Jamnia y establecieron el llamado canon palestinense en el siglo II de nuestra era, que da lugar al Tanaj utilizado por los judíos hoy en día y que rechazó una serie de textos de la Biblia Septuaginta, a los que llamaron libros deuterocanónicos, que significan del segundo canon, y que incluyen todos los escritos en griego que se encuentran en la Biblia griega de los 70, que no estaban entre los escritos hebreos. ¿Se entiende la diferencia? Una, el canon de Alejandría, que aceptó los apócrifos o los deuterocanónicos, y el otro tenemos el canon palestinense o el Tanaj, que es del 96 después de Cristo, que no aceptó los deuterocanónicos. Esa es la diferencia que quiero que podamos tener bien almacenada ahí: canon alejandrino y el canon palestinense. El canon alejandrino, la Septuaginta; el canon palestinense es el canon del Tanaj. Bien, historia del pueblo de Israel. Primero, como parte de la historia tenemos el exilio en Egipto, que duró 430 años. Luego tenemos el éxodo y la deambulación por el desierto, 40 años. Luego tenemos la conquista de Canaán, 7 años. Eso fue lo que tomó la historia. Bueno, siempre repito nuevamente lo mismo anterior. Son cifras, números cercanos, puede que sean 6 años con 10 meses, pero para redondear, 7 años. Luego tenemos la época de los jueces, que duró 350 años. Luego tenemos el Reino Unido, el Reino de Israel unido, cuando estaba reinando Saúl, David y Salomón, que duró 110 años. Luego tenemos el reino dividido, Judá por un lado, Israel por el otro, 350 años.
el cautiverio en Babilonia, 70 años, regreso y reconstrucción de Jerusalén. Eso tuvo una demora de 140 años. Y Pastor, ¿sí? En el cautiverio de Babilonia, ¿fue un reino nomás que fue a cautiverio a Babilonia o los dos reinos? Los dos reinos están cautivos. Primero fueron por los asirios y luego por los babilónicos. Aquí vamos a ver lo que viene ahora para poder entender todo esto que estamos viendo acá, para seguir ese orden cronológico, para seguir este orden cronológico en el tiempo. No podemos leer la Biblia partiendo en una forma como está escrita o como está agrupada en el Antiguo Testamento. No, si la leemos de esa manera, no vamos a poder tener el hilo conductual de la historia del pueblo de Israel. ¿A qué me refiero? Vamos a ver la siguiente lámina. Línea de tiempo en la historia del Antiguo Testamento. Tenemos claro que el Pentateuco abarca un periodo entre 1400 a 1440 años. Y ahí tenemos los libros, en ese orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Como segunda línea tenemos el libro de Josué. Después tenemos el libro de los Jueces. Y aquí tenemos que tener esta precaución. Empezamos leyendo completo el libro de los Jueces y luego nos saltamos al término del libro de los Jueces. Tenemos que leer Primera de Samuel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Luego el libro completo de Ruth. Y aquí va a hablar acerca, como personajes principales son los jueces. Cuarto, aquí tenemos el Reino Unido. Todavía está el reino unificado en un solo reino. Y aquí, para entender la historia o seguir el hilo conductual de la historia de Israel, tendríamos que leer Primera de Samuel del 9 al 31 y después Primera de Reyes del 1 al 11. Luego saltarnos al primer libro de Crónicas del capítulo 1 al 29 y luego Segunda de Crónicas del capítulo 1 al 9. Y aquí podríamos entrar a lo que es la literatura sapiensal o los libros poéticos: Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y también puse acá en este extremo Job entre paréntesis, porque aunque Job fue escrito dentro de los primeros libros, pero no es un libro de información histórica, sino que es un libro poético. Es un libro donde hay enseñanza a través de la prosa, a través de la literatura poética, y por eso los agrupé a todos acá. Luego tenemos los personajes, donde aparece Saúl, David y Salomón, siempre hablando acá del Reino Unido. Luego aquí encontramos el reino cuando se divide, cuando se forma Israel y Judá, el reino por el norte y por el sur. Y para seguir con la historia en forma correlativa, tendríamos que leer Primera de Reyes del 1 al 22, Segunda de Reyes del 1 al 20, Segunda de Crónicas del 10 al 32, y también leer los profetas menores, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Isaías, Jonás y Osea, que pertenecen a este periodo del reino dividido. Y los personajes serían los reyes de Israel, que son 325, que corresponden al sur, y los reyes de Israel, que son 210, que corresponden al norte. Luego nos vamos al 6, sería la caída de los reyes y la deportación. Aquí nos vamos a los siguientes libros: Segunda de Reyes, del 21 al 25, Segunda de Crónicas, del 33 al 36, y aquí, en el tiempo de la caída de los reyes y la deportación, aparecen los profetas Sofonías, Habacuc, Abdías, Jeremías y Lamentaciones. Muchos le han llamado de alguna manera a Jeremías como el profeta llorón,
claro, Jeremías normalmente por su forma de profetizar le costó mucho llegar a la cárcel, ser encerrado, amarrado, ser golpeado, echado a una cisterna. Entonces, por eso que él, aparte de su libro poético, también escribe el libro de Lamentaciones. Luego nos vamos con los personajes, es decir, los reyes del sur y los reyes del norte, respecto a la caída de los reyes y la deportación. Y tenemos aquí la cautividad, donde ya están directamente en Babilonia, acá, y acá aparece Daniel y Ezequiel. Ahí está también el periodo del tiempo. Como personajes principales sería Daniel y Ezequiel. Luego tenemos la restauración de Jerusalén, que ya es la última etapa, donde encontramos los libros de Esdras, Nehemías, Ageos, Zacarías y Malaquías. Los personajes principales serían Esdras, Nehemías y Esther. Si siguiéramos este hilo conductual en el tiempo, nos sería mucho más entendible el proceso de todo lo que fue la historia del pueblo de Israel, para que nosotros podamos entenderlo en un contexto más, digámoslo así de alguna manera, más en el tiempo corrido. Porque cuando nosotros leemos un libro de crónicas, partimos leyendo el capítulo 1 hasta el último capítulo, nos damos cuenta que hay como una parte de la historia que se salta, hay como una parte de la historia que nos falta. Por eso es que hay que complementarlo desde ese punto de vista, para entenderlo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista histórico. Por eso es que dejé esa línea de tiempo, para que podamos de esa manera tener una mejor comprensión de la historia, o cómo Dios se movió en medio de la historia del pueblo de Israel. Las 21:0, y abrimos vitrina, abrimos pantalla para las consultas, los aportes, que también son importantes que podamos escucharlo. Mi pastor José Miguel. Sí, Pastor Rocha, en la última diapositiva que muestra, nombra el libro de Ruth, pero no está como dentro del marco de la lectura. Lo muestra solamente como personaje. No salió como libro. No, también está. Aparece como libro. Sí, está como. Hay que agregarlo como libro, si no está en la diapositiva. También. Sí, eso era. Sí. Sí, eso es lo que Sí, eso era. Vamos a revisarlo después para cuando mandemos la diapositiva incluirlo también ahí. Ok. Gracias, Pastor José Miguel. Consulta, duda, algo que podamos reforzar, o alguien necesita agregar algo más de lo que hemos compartido. Principalmente hoy me interesaba mucho que usted pudiera comprender los dos cánones, o los dos principales cánones, que uno sería el canon palestinense, que es el canon donde está la Tanaj, que son los escritos que los judíos consideran como tal, y el canon alejandrino, que corresponde a la versión de la Septuaginta, donde fueron agregados los libros deuterocanónicos. ¿Por qué es importante que eso lo tengamos en mente? Cuando vayamos a la clase número 3 o 4, vamos a tocar esos temas, el por qué tenemos que considerar que los traductores, cuando han hecho esta modificación de traducción para llegar a la Reina Valera, que contemporáneamente nosotros usamos, es porque tomaron desde esa raíz etimológica los textos sagrados para llegar a lo que nosotros hoy tenemos en este tiempo. Hermano Cristian. Hermano Cristian, ve una mano levantada ahí. Sí. Adelante. Le escuchamos. No, ya. ¿Me escucha bien? Perdón. Sí, súper bien. Ya, solamente acotar algo. Cuando se tocó el tema de la deportación, ¿ya? Acotar que el pueblo de Israel
fue exiliado por los asirios, y ellos son los que duraron 70 años y volvieron. Pero Judá son los que fueron sometidos por los babilónicos y son los que nunca volvieron. Ahí son las tribus que están desaparecidas, según algunos dicen que están en Etiopía y otros en África, y algunos han dicho hasta que una parte de Europa también. Según la palabra dice que por todos los confines de la tierra. Exacto. Y bueno, también por eso Jesús dijo, vengo a las ovejas perdidas de la... ¿Le escuchamos, hermano Cristian? ¿Faltó algo? Sí, que Jesús dijo que vino por sus ovejas. Perdón, pastor, es que no lo escuché. Sí, no, señalaba usted que quedó una frase pendiente cuando dijo Jesús vino por sus ovejas. Ah, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso, sí. Sí, que solamente acotar eso, que no salieron juntas y que solamente una volvió, la otra no. El registro bíblico dice que siguen dispersas. Claro, y ahí va el enfoque del evangelio. Claro. Eso no más, solamente. Gracias, hermano Cristian. Pastor Rocha. Sí, Pastor Guillermo. Precisamente lo que cita ahí el hermano habla o tiene que ver justamente con lo que se conoce como la diáspora, ¿ya? Que es una dispersión de parte del pueblo de Israel y que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿ya? Por eso es que hay tantos judíos esparcidos en todo el mundo, pero justamente hay una profecía ahí y en el cumplimiento del final de los tiempos, eso debería estar retornando a Israel. Mira, hay estudios que ha hecho el National Geographic, que es un canal de televisión, que han ido a tribus que han sido descubiertas el siglo pasado, que no se sabía de ellos, y que practican muchas ceremonias o leyes rituales que tenía el pueblo de Israel, como la circuncisión, entre una de ellas. Entonces, y algunos han dicho que vienen desde esas tribus perdidas de Israel que están dispersas por todo el mundo, en realidad, no solamente de uno después producto de tantos años. Hermano Alejandro. Sí, Pastor Jorge, en relación al tema que usted puso, tengo dos preguntas, si me las puede aclarar. Entendiendo que el Concilio de Yamnia, que ha establecido el canon, ¿qué Biblia en cierto sentido ocupó Jesús y los apóstoles? ¿Qué versión ocuparon ellos? Eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el Concilio de Yamnia y el Concilio de Alejandría? Bueno, el Concilio de Alejandría, vamos primero por esa. El Concilio de Alejandría primero es en el Antiguo Testamento, o sea, es antes de Cristo, entre el 280 al 132, porque hay momentos ahí cuando se traduce el idioma hebreo al griego para sacar la Septuaginta, y en diferencia con el de Jamnia, es donde del hebreo se mantiene lo que son los originales sin incluir los apócrifos. ¿Cuál Biblia usó Jesús? Vamos a tener que buscar la información para poder, aunque algunos dicen que Jesús cita junto con sus apóstoles la versión de la Septuaginta. Ya. Sí. Ya, muchas gracias, Pastor Jorge. Muchas gracias. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Hoy es que me da vergüenza. No quiero quedar de ignorante, me da vergüenza preguntar, pero ya lo voy a hacer. Ya, entiendo que Moisés escribió los primeros libros, ¿verdad? Los primeros cinco, sí. Se supone que Moisés, se supone que el autor de Job es desconocido, ¿verdad? Exacto. Ya. Mi pregunta es la siguiente, es que voy a tratar de formularla, no sé si se va a entender. Se supone que
a este autor desconocido de Job se le fue revelado primero lo que debía ser escrito, o sea, antes que a Moisés. Lo que pasa es que o simplemente se ordena conforme a lo que se determina, a lo que está escrito. No sé si se entiende mi pregunta, al contenido del libro. Lo que pasa es que Job es un libro poético, partiendo de esa base, o sea, poéticamente no va dentro de lo que se podría para explicar la historia del pueblo de Israel, porque no habla de un hito en particular dentro de la historia del pueblo de Israel, es solamente un libro poético que de alguna manera quiere transmitir una enseñanza de la doctrina de Dios. Hay un micrófono abierto, parece, donde se quiere transmitir una enseñanza de la doctrina de Dios a través de un libro que expresa esta revelación a través de esta modalidad poética. Pero si fuera, no es un hecho histórico que en el año tal pasó tal o cual cosa. Perfecto. No está agrupado dentro de lo que es el canon para el tema histórico, para seguir la línea histórica del pueblo de Israel. Ya, entiendo, ya. Perfecto. Por eso que lo agrupamos, cuando usted lee los libros, si quiere entender toda la historia del pueblo de Israel, tiene que partir desde Génesis con la línea de tiempo que pudimos entregar al final. Entonces, por eso los libros, si usted lee los salmos al comienzo, al final o al medio, no afecta la línea histórica del pueblo de Israel. Ese era más que perfecto, ya. Muchas gracias. Sí, en algún minuto alguien consultó cómo podíamos entender o cómo debíamos de leer el Antiguo Testamento. Entonces, por eso preparamos esa línea de tiempo para que sea más fácil para entenderlo desde ese concepto, del concepto histórico. Perfecto, muchas gracias. Bien, al no haber más consultas, Pastor Guillermo. Bien, Pastor Rocha, gracias, bendiciones por esta instancia que nos comparte justamente la historia, el origen de la Biblia y todos los aspectos históricos e informativos que nos está entregando, que son de mucha importancia ya precisamente para todos nosotros. Y aunque años que estudiamos justamente esta parte, ¿no es cierto?, esta clase, por así decirlo, esta asignatura, siempre es bueno estar recordándolo ahí y actualizándola. Así que una clase muy práctica, reiteramos que es una clase de carácter histórico e informativo, pero de vital importancia para saber los orígenes. Bueno, falta mucho más en el sentido de las próximas clases, que vamos a ir enriqueciendo justamente cómo se formó el canon de la Biblia. Así que la invitación es que no perdamos ninguna de las clases venideras, porque estamos yendo como de menos a más. Cada clase que vamos avanzando se va poniendo mucho más interesante, mucho más atractiva ya en el carácter de lo histórico y de la información. Así que la invitación es reiterarle para el próximo viernes, que vamos a continuar ya con la cuarta clase relacionada con bibliología. Así que muchas bendiciones a cada uno de todos los hermanos presentes. Y no sé si hay alguien o que quedó alguna duda por ahí. Ya recuerden de que esta clase está siendo grabada y va a ser remitida a los alumnos, o va a estar disponible ahí en el, ¿no es cierto?, en el WhatsApp o en el sitio de IVIC de nuestro instituto, disponible para que usted la repase, ¿verdad? Y vaya justamente almacenándola ahí en su archivo, para que después con tranquilidad pueda profundizarla y estudiarla, en fin, y ¿por qué no?, traer algún mensaje o alguna enseñanza y compartirlo en su iglesia. Esa es la idea de ¿no es cierto?, aportar para que cada uno de nosotros se vaya perfeccionando, vaya creciendo justamente en el conocimiento de la Escritura y de la historia de la Biblia. Así que, mi hermano Alejandro Lizama, no sé si tendrá algo que decirnos, alguna información, algún aporte.
Gracias, Pastor Guillermo. No, me pareció